Bienvenidos todos a mi primer podcast, Nombre Pendiente. Sí, aún no he pensado un buen nombre para este podcast, pero quiero empezar por algo bastante sencillo. Me presentaré primero. Mi nombre es Jeremy, y usualmente las personas dicen mal mi nombre. Es raro, pero muchas personas me dicen Jeremy y otras personas me dicen Jeremy. No es un nombre particularmente difícil de pronunciar, pero eso me hace pensar a veces si realmente mi nombre es Jeremy. O sea, sí, pero ¿qué tal si realmente no es así? Es raro que todas las cosas tengan nombres. O sea, hay cosas que tienen nombres, pero no todas los llegan a tener. Realmente es algo arbitrario considerar las cosas que llegan a tener nombre y las cosas que se quedan sin un nombre real. Porque a veces, por ejemplo, dependiendo del lenguaje que uno hable, puede haber más o menos colores básicos. Por ejemplo, en español yo puedo decir celeste y es un color bastante diferente del azul, a pesar de que en otros lenguajes el concepto de celeste realmente solamente es azul claro, pero no es exactamente lo mismo. Para mí existe el concepto, pero para otros no, a pesar de que podemos ver lo mismo. Es también peculiar pensar de que mi nombre sea Jeremy, pues hay personas que se llaman exactamente igual que yo, incluyendo nombres y apellidos, pero a pesar de ello no somos la misma persona, pero nos llamamos exactamente igual. Dicen que hay 7 personas iguales a nosotros en todo el mundo. No sé si esto sea cierto, pero si lo es, lo más peculiar sería de que si nos juntáramos, estas 7 personas no seríamos exactamente iguales, porque nos llamaríamos de modos diferentes y probablemente tendríamos diferentes personalidades. Pero aún así, nos veríamos exactamente igual. Es peculiar de que haya personas que no se parecen en lo absoluto a nosotros, que se llaman exactamente igual que nosotros. Y hay personas que se ven exactamente igual que nosotros, pero no se llaman exactamente igual que uno. Es peculiar pensar de que realmente el significado y el significante no tienen una conexión real o una conexión que se pueda considerar intrínseca. Muchos años atrás yo pensé que la palabra morena se refería a personas de piel oscura. Entonces, si yo decía de que, esa persona es morena, eso quiere decir de que esta persona sería de piel oscura. Pero después de ver televisión y vivir un poco más, cuando ya tenía como 7 años, me di cuenta que realmente la palabra morena no se refería al tono de piel, sino se refería al color del cabello de una persona. Pero esto es raro, porque para mí la palabra morena sí tenía un significado, pero al darme cuenta del contexto de los demás es que el contexto, que la palabra cambia. Es una propiedad rara del lenguaje que es paradójica, es mutable e inmutable a la vez. El lenguaje cambia y el lenguaje permanece estático durante ciertos periodos de tiempo. Es como por ejemplo la palabra miniatura. Originalmente, en un sentido inicial, la palabra miniatura se refería únicamente a las estatuas pequeñas, pero hoy en día se aplica como un adjetivo a cualquier objeto que sea pequeño. Es raro considerar de que la palabra fue cambiando con los años hasta llegar a convertirse solamente en el adjetivo de ser pequeño y no considerar el aspecto de ser una estatua pequeña. Es el lenguaje en sí evolucionando como un animal. Es raro porque muchos conceptos nacen de un día al otro. Hoy en día en Internet muchas de las palabras que usamos son nuevas. Son conceptos que se han inventado recientemente. Son memes, son ideas nuevas, pero a la vez solamente son un remix de ideas anteriores. Los conceptos existen a veces, pero a veces no tienen una palabra que los represente, y con los años se crea un nuevo concepto. Pero realmente el concepto puede ser tal vez explicado con otras palabras, pero no tiene una palabra específica que lo explique. Ah,
Es raro porque en ese sentido el lenguaje a veces nos traiciona, porque no existen ciertas definiciones en ciertos idiomas para ciertas cosas. En español, por ejemplo, es un idioma peculiar porque tiene género gramatical. Y muchas cosas tienen género, pero cuando te pones a pensar realmente el objeto en sí no tiene un género propio, sino la palabra que uno utiliza para describir el objeto es el que tiene el género. Por ejemplo, el televisor. El televisor es masculino, pero la televisión es femenina, y los dos se refieren al mismo objeto. El Internet y la Internet. Es peculiar que ambas versiones sean lo mismo y ambas sean aceptables, pero realmente son géneros supuestamente opuestos. Es por lo que siempre he pensado de que es extraño que exista género gramatical, pero es raro. Las definiciones cambian, las palabras cambian. Es lo que es parte del lenguaje, que sea mutable e inmutable a la vez. Es como el mito de la caverna, que realmente el lenguaje solamente nos permite ver siluetas en una caverna, más bien no nos permite realmente ver los objetos tal cual son, porque el lenguaje es imperfecto, solo nos permite acercarnos al concepto, pero no nos permite realmente ver el objeto que contiene. Es como, por ejemplo, si a una persona le tratamos de explicar el color rojo. Imaginen una persona que no pudiera ver, que le tratas de explicar el color rojo. Le podrías decir, bueno, es el color de la sangre, pero esto no tendría ningún significado para esta persona. Pues, por ejemplo, yo puedo ver el color de la sangre junto con otras personas, pero no hay ningún modo de que esta experiencia de ver el color rojo sea transmitida con palabras hacia la otra persona. Si alguna vez hemos utilizado la expresión tendrías que haber estado allí para poder experimentar esto conmigo, pues no puedo explicarlo. Algunas amigas, por ejemplo, me dijeron de que uno de los mejores momentos de sus vidas fue un concierto. Y es muy difícil explicar porque simplemente es una experiencia que se tiene que vivir, que no se puede verbalizar. Pues no todo puede ser verbalizable, no todo se puede llegar a explicar de un modo peculiar en el lenguaje. Porque las experiencias propias no se pueden realmente explicar. Puedes explicar cómo te sientes, pero no puedes realmente explicar cómo es ese sentimiento. Tal vez un modo de que no puedo explicar rojo a una persona que nunca ha visto el color rojo. Es como una persona que tiene sinestesia tratando de explicarnos cómo es que puede ver colores en la música. Es bastante raro, porque no es una experiencia que todos podamos tener. Es básicamente como la habitación de María. Ella podría saber todo sobre los colores, pero no podría saber lo que es experimentar el color. El lenguaje en sí es un engaño muy elaborado. No nos llega a permitir comunicarnos realmente, pero se acerca bastante. Es útil, pero le falta siempre algo. De cierto modo, debiste estar en ese lugar para poder experimentarlo. La realidad imita el arte imita la realidad, el lenguaje imita la realidad. Bueno, y eso sería todo. Este podcast es sobre lenguaje y aún estoy pensando en el nombre correcto que darle. Aunque, como ya expliqué, tal vez es un poco irónico que trate de buscarle un nombre. Pero bueno, en sí eso es lo que quiero hacer. Muchas gracias y adiós.